Capítulo 38. La luna estuvo en la punta del cielo como compañera de un amor secreto, la única testigo, cuidando la espalda de ambos jóvenes que se perdían entre risas o anécdotas que un año les había arrebatado. Con las manos entrelazadas, Minho dirigió al príncipe directo al lugar donde ambos pudieron sentir la mayor conexión con el mundo, directo al campo de girasoles, donde su amor aguardaba. Y mientras corrían entre medio de las preciosas flores amarillas, Minho se detuvo, tal cual había hecho la segunda vez que se besaron, mientras oían de la biblioteca, cuando su amor aún era un pequeño cliché secreto que no se oía tan mal en oídos ajenos. Un príncipe saliendo con un varón como amigos. ¿Qué tanto había cambiado en ese entonces para que Minho se volviera un bastardo fugitivo y Jisung un aburrido príncipe que solo sigue órdenes? Los ojos oscuros de Minho, a través del antifaz, se posaron con firmeza en los de Jisung, quien se dio la vuelta con una media sonrisa en su rostro y con la respiración agitada por tanto correr. Le miró con el cabello rubio despeinado, con sus ojos castaños endulzados y esa máscara dorada que le gritaba con eco a Minho lo cerca que estaba del paraíso. El mayor se acercó, estirando sus manos de manera lenta hasta el antifaz de Jisung para sacarlo con la misma suavidad que trataba a una pequeña flor, a su flor. Jisung dejó a la vista su rostro, sus mejillas sonrojadas naturalmente y sus labios en una fina curva. El menor también estiró la mano, quitando el antifaz con plumas del mayor, y sonriendo cuando su precioso y prohibido rostro hizo presencia bajo la luz de la luna. Si Jisung tuviera que elegir entre los girasoles alrededor y Minho, no sabría decir cuál era mejor. ¿Realmente estás aquí? ¿O despertaré en mi cama otro día más contando las horas para matar el tiempo? La pregunta de Jisung dejó una presión profunda en el pecho de Minho, quien buscó las manos del príncipe entre las suyas y las llevó directo a su rostro. Minho tomó 2 dedos de Jisung entre sus manos y dejó que suavemente delinearan su rostro. Dejó que las yemas de Jisung tocaran su mandíbula, sus mejillas, sus párpados, frente, nariz e incluso sus labios, arrancándole un suspiro pesado con ese tacto. Estoy aquí, al frente de la persona que considero ese amor que solo ocurre una vez en la vida. Vivo, respirando, mirándote y perteneciéndote. Minho sonrió en cuanto Jisung lo hizo, bajando la mirada, avergonzado de aquel acelerar de su corazón. Debo cometer un acto naturalmente ilegal para el mundo, ¿así me crees? Jisung sabía a qué se refería el mayor, y con solo asentir levemente con esa suave sonrisa, Minho comprendió que ese correspondido sentimiento aún no había muerto para ninguno de los dos. El mayor levantó la barbilla del menor con dominio, elevando su rostro hasta dejar que ambas respiraciones se chocasen, rodeados de girasoles buscando un sol escondido y siendo admirados por la mismísima luna. Minho sonrió, estirando su cuello hasta dejar que sus labios tocasen los de Jisung. Ambos se besaron después de un año donde el tacto no había existido, y sus corazones se habían visto obligados a olvidarse. ¿Eso quiere decir que me perdonas? Minho se separó unos centímetros, pero Jisung volvió a pedirle cercanía, atrayendo su cabeza hacia la suya en un beso corto antes de responder. Lo haré cuando el sol salga por el final del campo. Hasta entonces, me debes un año entero. Y Minho tomó de la cintura al menor, dejándose llevar en los labios contrarios con un firme acuerdo. Las manos de Minho dejaban caricias suaves en el cabello rubio del menor, como si apenas una leve fuerza pudiera romperlo. Era algo admirable lo preciosamente tierno que era un hombre que por fuera se veía intimidante, y en el fondo adoraba entregar caricias sin pedirlo. La sonrisa en los labios de Jisung le delató su pensamiento. ¿En qué piensas tanto?
Minho tenía la voz profunda. Casi soltó aquello en un susurro, como si el diablo estuviera a su lado y pudiera juzgarlo con solo escucharlo. Jisung respiró hondo y giró su rostro hasta Minho, quien le miraba de costado a su lado, ambos en el sillón viejo de una cabaña perdida en el campo, víctima de la soledad en épocas de poco cultivo, decidiendo ante la noche que les pertenecía esa paz. Un suave beso fue depositado en los labios del príncipe, robándole la sonrisa sin piedad. En lo lindo que sería vivir este momento por siempre, confesó Jisung, quien volvió su vista al techo de la cabaña, dejando que la luz de la luna iluminara la habitación como todas las noches. La oscuridad era dominante, pero al lado de Minho se volvía sorprendentemente preciosa. No hagas eso, exigió Minho, mirando el mismo punto fijo del techo que Jisung y continuando con sus suaves caricias en el cabello contrario. ¿Hacer qué? Pensar en el futuro, respondió Minho formando una mueca. ¿Por qué no? Es una forma de prevenir. Es una forma horrible de vivir, criticó, volviendo a bajar la mirada hasta Jisung. Las preocupaciones por lo que va a pasar mañana las tienes ahora. ¿Cuándo tendrás entonces asegurada tu paz si sabes que siempre tendrás algo de qué preocuparte? Cierra tu mente unos segundos, amor. Incomunícala de todo y vive tu presente. Prevenir y sobrepensar no es lo mismo. Jisung jugó con sus manos en el pecho. Quizás Minho tenía razón, y por eso había pasado tantos años en el constante pensar de qué dirán los demás, qué se pondría al día siguiente, cómo debería actuar si sucede una situación específica. Y en esos viajes a futuro, Jisung perdió un presente que no vuelve. Siempre sabes cómo atacar mi mente, señaló Jisung con un suspiro escapando de su sonrisa. Solo quiero asegurarme de que sabes cómo vivir la vida, aunque estoy seguro de que tienes incluso más respuestas que yo. ¿Por qué? Jisung se acomodó en su lugar para mirarlo a los ojos. Porque tienes una vida próspera por delante, Jisung. Porque eres el dorado, y es tu deber descubrir de dónde viene el brillo que desprendes. Porque eres curioso, interesante y joven. Sabrás enfrentarte a tu reflejo y entenderlo cuando sea el momento adecuado. Minho no despegó sus oscuros ojos de los de Jisung, y sus palabras penetraron profundo en el corazón ajeno. Hablas como si fuera una despedida, como si no fueras a estar ahí en ese futuro. No es mi deber pelear esa batalla. Minho desvió la mirada. Jisung entendió que algo de aquella conversación ocultaba una verdad. Lo harás bien, pero debes hacerlo solo. Es tu espejo al que te enfrentas. Lino, llamó Jisung, como si la atención ya no estuviera en él. ¿Qué ha pasado en este año? ¿Por qué? Minho no le devolvió la mirada. Quizás no lo haría por un largo tiempo. Porque no eres el mismo. No te siento igual. Hay algo que debo decirte, admitió de golpe, clavando su vista en el techo por su incapacidad de soltar aquello y enfrentar a Jisung al mismo tiempo. Esto va a dolerme, admitió Jisung, cerrando los ojos con pesadez. Realmente desearía no tener que hacerlo, pero prometí ser sincero contigo. Si dices, he planeado una vida entera para los dos sin que nadie nos encuentre jamás, seré el hombre más privilegiado y feliz del mundo, expresó el menor, acomodándose en su lugar para mirar a Minho a los ojos y evitando la situación. No es eso, murmuró con pesadez. Está bien, no una vida entera, supongo que es ambición. Al menos dime que serán unos 10 años. La gente ya se habrá olvidado de mí en ese entonces. Jisung hizo un leve puchero, pero Minho solo pudo tragar duro. Yo no... ¿5 te parece suficiente? Porque a mí no. Jisung. Minho miró al menor de una manera seria, borrándole la sonrisa y haciendo que vuelva a jugar con sus manos en el pecho. El mayor suspiró, buscando calmar su respiración entrecortada por los nervios. Es malo, ¿no es así?
Jisung bajó la mirada. Quería salir corriendo de esos ojos llenos de pena. Minho no iba a mentirle, pero al notar su nerviosismo, realmente deseó que lo hiciera. El mayor tomó una inhalación profunda, llenó sus pulmones de aire pesado y luego lo lanzó suavemente, haciendo a Jisung ponerse aún más nervioso. Cuando me fui y dejé las 2 cartas, creí que no volvería a verte en mi vida. De cualquier forma, era la idea principal. Pero como siempre, caigo en tus encantos y vuelvo a aparecer aquí. Minho no miraba a Jisung. Sus manos en sus piernas cruzadas jugaban torpemente. Me subí a un barco y dejé que el agua me llevara a la primera orilla que encontrara. Sorprendentemente, era el reino de Mungwen, justo al noroeste de Alsani. Allí comencé una vida desde cero, buscando trabajo en las calles y ganando poco solo para vivir de manera cómoda. Fue cuando conseguí trabajo en una biblioteca que comenzó a estabilizarse todo. Jisung asintió. Se imaginaba una historia paralela a la que su mente se había creado, donde el cuerpo de Minho descansaba a millas bajo el agua y no en una biblioteca del reinado vecino. Si lo hubiese sabido, quizás todo habría sido distinto, y tenía sentimientos encontrados respecto a eso. No sabía si Minho era un idiota por hacerle sufrir innecesariamente, o si era inteligente porque también sabía que Jisung habría ido por él. Una tarde, mientras ordenaba los libros, entró alguien a la biblioteca. Continuó. Alguien con quien hablé ese día y toda la semana, pues iba todas las tardes. Minho aún no era capaz de elevar la mirada, como si contar aquello le destrozara el alma. Era la princesa Josie Whitney Pesaret, hija de la dinastía reinante en Mungwen, con quien ya he tenido la oportunidad de hablar. Pensé que me delataría, que dejaría en exposición quién soy, pero en su lugar me trató como un humano normal e incluso me invitó a caminar por el pueblo. No era una vergüenza para ella. Las palabras de Minho chocaban en el pecho de Jisung, quien imaginando la historia en su cabeza no encontraba nada positivo de la actitud de Minho. Inquieto, intranquilo, ansioso y nervioso, Minho era una pequeña mezcla de inseguridades. No sé si quiero seguir escuchando, sentenció Jisung, aguantando el dolor de sus ojos picando por la necesidad de reflejar sus dolores internos. Necesito decirte la verdad, manifestó Minho, pidiendo con una mirada ser escuchado. No puedo seguir adelante si te dejo a ti viviendo en una mentira porque yo soy un cobarde. ¿Continúa? Pidió sin más, sabiendo que de todas formas no había escapatoria. Una tarde, después de 2 meses de charlas, me dijo que estaba enamorada de mí. Minho se detuvo solo para elevar levemente la mirada hacia Jisung, quien apretó sus labios en un acto triste, ocasionando que el mayor volviera a esquivar sus ojos. Le contesté que me era imposible amarla como algo más que una amiga, pero ella no me había dicho aquello para ser correspondida. Jisung frunció el ceño. Aún no lograba entender a qué se refería Minho y por qué se lo contaba de ese modo. Quería que se detuviera en ese mismo instante si lo siguiente iba a romperle el corazón, pero parecía destinado a hundir sus sentimientos por elección propia. Jisung se sentía sujeto a un final ajeno al de los cuentos de hadas. Ella dijo que quería ayudarme a que mi título como bastardo desapareciera, y yo realmente creí que no volvería a verte. Minho ya no era el chico intimidante o sarcástico. Volvía a ser dominado por su ansiedad y pánico al hablar, mezclando pensamientos entre su voz. Ji. El menor no estaba listo, pero Minho tuvo que soltarlo. La princesa Josie y yo vamos a casarnos. Jisung soltó un suspiro parecido a un sollozo de sorpresa, llevando su mano a sus labios como si aquello pudiera evitar algo. Lo suponía, lo tenía clavado en la mente desde que apareció Josie en la historia y quizás solo quiso permanecer en la ceguera.
Al menos con ella no dolía como ahora. ¿Qué significaba esa noche si luego Minho se iría con otra mujer a ser felices por la eternidad? ¿Siempre acabaría igual, roto con el corazón en el suelo? No respondió. Se levantó de su lugar con la mano aún en su boca y trató de no llorar, aunque sus intentos fueron cortos, pues las lágrimas no tardaron en aparecer. Minho se acercó, sin saber exactamente qué hacer con Jisung, y en cuanto estaba por hablar, Jisung se dio la vuelta, con los ojos rojos y las mejillas mojadas, y lo abrazó de golpe, arrancándole un aire pesado de los labios al mayor. ¿Jisung? Minho sostuvo la cabeza del menor en su pecho con lágrimas en sus mejillas y acarició levemente esa zona. ¿Prometes que tratarás de ser feliz? Por favor, mírame. Minho intentó alejar al menor, pero Jisung no quiso salir de su pecho. ¿Prometes que tendrás girasoles en la entrada de tu casa y que, si algún día nos volvemos a encontrar, no te olvidarás de mi apodo? Por favor, amor. Minho comenzó a romperse. Escuchar a Jisung destruirse en sus brazos fue lo peor que pudo sentir su corazón. No te hagas esto. Ódiame. Grítame, golpéame. ¿Prometes que continuarás escribiendo y que habrá una fuente en tu jardín? Insistió, dejando que los sollozos se deslicen entre sus labios al hablar. Dime que lo harás. Promételo. Jisung se alejó. Sus ojos estaban vacíos de luz, pero había una sonrisa leve en su boca. Minho sintió su corazón estrellarse contra el suelo. Jisung, sollozó. No quiero oírte decir otra cosa que no sea la que pedí. Por favor, prométemelo. Lo prometo, amor. Aceptó, rindiéndose ante su única debilidad. Prometo no olvidarte jamás, que permanecerás en mi mente por siempre. Prometo que tendré girasoles en cada esquina de mi hogar y que, algún día, cuando la vida nos vuelva a encontrar, te seguiré recordando como mi primer amor y el único por siempre. Minho tomó de las mejillas a Jisung, acercando sus frentes y cerrando los ojos para evitar más lágrimas. Pero lo hago solo si tú me prometes vivir la vida, el presente, tal y como tú lo quieras. Prométeme que no saciarás tus dudas y no te conformarás con poco. Prométeme que si yo busco mi final feliz, tú buscarás el tuyo. Que no le tendrás miedo a la oscuridad y que tocarás la melodía que sonaba en nuestro primer beso en cada primer día de primavera. Dime que lo harás y yo lo haré. Jisung estiró su cuello, dejando que sus labios se tocaran, y llevó sus manos al cabello del mayor, alejándose solo para mirarlo de cerca un último momento. Lo prometo. Minho volvió a robarle un beso. Jisung sabía qué significaba aquello. Hasta que salga el sol, ¿verdad? Hasta entonces, niño de oro. Y ambos volvieron a unir sus labios, esperando que la noche sea tan eterna como su amor, rodeados de un campo lleno de flores y en una cabaña que les traía 1000 recuerdos. Hicieron todo aquello que nadie les permite hacer, desafiando las leyes que la naturaleza les había puesto y el humano las había reformado. Un año entero en una noche para que a la mañana siguiente, cuando Jisung despertara, el lugar a su lado estuviera vacío. Y una vez más, el dolor invadió su pecho, pero esta vez, irónicamente, se sentía más lleno.